Hola, agradezco enormemente la invitación a los miembros de ACUEM a esta actividad de los viernes académicos y mi querida y amada Facultad de Medicina a la cual pertenezco. Es un honor para mí compartir con ustedes una actividad tan importante en la formación médica y un tema que definitivamente es muy relevante en mi especialidad, como es la neumonía atendida en la comunidad. Permítanme, por favor, compartir con ustedes mi pantalla para comenzar. Bien. Hablaremos un poco sobre el rol que tiene la radiografía de tórax en el diagnóstico de la neumonía. Por supuesto, haciendo énfasis inicialmente en los conceptos que deben tener claros los médicos para poder hacer el diagnóstico y el seguimiento y, por supuesto, el tratamiento de una entidad tan importante como esta. Para elaborar esta clase me he basado en documentos de consenso que están disponibles al público y que son realmente importantes de conocer. Aquellos que quieran profundizar, tenemos documentos de nuestra Sociedad Venezolana de Neumología y Cirugía de Tórax, documentos de la Sociedad Española de Cirugía y Neumología, de la Sociedad Americana del Tórax y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Americana. Bien, comencemos entonces por definir lo que representa una neumonía. Esta es un proceso evidentemente infeccioso y de curso agudo en el cual el involucro es el parénquima pulmonar, en la cual hay una ocupación alveolar o una sustitución del aire alveolar por un exudado de característica inflamatoria. La neumonía va a tener diferentes apellidos, como le digo a mis estudiantes, en función de diferentes connotaciones. Entonces tenemos que la localidad es una de ellas. Tenemos, entonces, neumonías que se adquieren fuera de un entorno hospitalario, que son las más comunes, y esto es lo llamado neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos neumonías que se producen dentro, entonces, de una sala de hospitalización, cualquiera que sea, que se llaman neumonías nosocomiales o intrahospitalarias. A su vez, tenemos dentro de un grupo de pacientes que tienen ciertos cuidados médicos y que no requieren hospitalización, como por ejemplo los pacientes que se encuentran en diálisis, y estas se llaman neumonías asociadas a cuidados médicos o a cuidados de salud. Bien, tenemos también una evolución temporal, la cual, por ejemplo, es muy importante para darle el apellido completo a las neumonías nosocomiales. Por definición son de curso agudo todas, es decir, menos de 7 días de evolución, menos de 15 días de evolución, pero una neumonía que ocurre dentro de un contexto nosocomial tendrá una evolución temporal importante porque el paciente que tiene menos de 5 días y el paciente que tiene más de 5 días de estancia hospitalaria reciben nombres diferentes. Entonces, sería una neumonía nosocomial de inicio temprano o de inicio tardío. Asimismo, en este contexto, la evolución temporal es importante porque las neumonías que se adquieren antes de las 48 horas de ingreso hospitalario suelen considerarse como neumonías que tienen una etiología muy parecida a la neumonía comunitaria. Entonces, esta evolución realmente es importante. Y por supuesto, la otra connotación importante es la condición de base del paciente. Y es por eso que tenemos apartados para las neumonías en la infancia, las neumonías en el anciano, y neumonías del paciente que tiene inmunocompromiso. Entonces, cada una de estas tiene acepciones diferentes porque tienen grados de compromiso y características distintivas que hacen que tengamos que estudiar cada una de ellas por separado. Por supuesto, eso escapa a la clase del día de hoy. Bien, la importancia de la neumonía. ¿Por qué tendríamos que hablar de esto? Pues, obviamente, en época de pandemia se pierde de vista qué importancia tendrá la neumonía. Pero vamos a hablar de lo que sucede fuera del contexto de la pandemia, o no tocaremos nada de COVID-19, pero veamos que su relevancia, pues numéricamente hablando, pues se ha hecho mucho mayor en estos últimos ya prácticamente 2 años que tenemos de COVID-19. Pero bueno, fuera de esto, comenzamos por definir que la neumonía adquirida en la comunidad es una de las primeras 5 causas de muerte, y dentro de ellas es la primera causa infecciosa. Con respecto a las neumonías intrahospitalarias, es la primera complicación infecciosa dentro de este entorno y la principal causa de mortalidad. Y es tan importante que el retraso diagnóstico y terapéutico incrementa de forma exponencial la mortalidad de los pacientes que la padecen.
Por supuesto, hay un aumento considerable en de riesgo en poblaciones vulnerables y aquí podemos ver, por ejemplo, lo que respecta a la edad. Si bien pueden observar que ha disminuido de forma importante en los últimos quinquenios la mortalidad a causa de la neumonía, podemos ver que el estrato de los niños ha disminuido, mientras que en el estrato de los adultos mayores hay una tendencia al aumento. Y esto definitivamente hay que considerarlo de esta manera porque es un factor de riesgo eh, de desenlaces fatales a aquellos pacientes que son vulnerables. Lo mismo, por ejemplo, los pacientes con neumonía asociada a HIV o algún otro trastorno inmunosupresor importante. Tenemos entonces que en el país, en el último anuario de mortalidad, creo que es para el 2014, este se define como la novena causa de mortalidad nacional y una cifra gruesa es que es el 2,54% de todas las muertes que son notificadas y eso realmente es muy importante. Bien. Necesitamos hablar un poquito de fisiopatología, cómo es el desarrollo de esta neumonía para entender lo que pasa desde el punto de vista clínico y de lo que pasa desde el punto de vista imaginatorio. En esta caricatura les presento un modelo en función del Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria más importante y más frecuente que productora de neumonía comunitaria. El Streptococcus pneumoniae y la gran mayoría de los gérmenes causantes de neumonía son inhalados. Esta inhalación permite entonces que venzan diferentes barreras para llegar hasta el alveolo y producir el espectro inflamatorio. Estas barreras son primero barreras mecánicas en nuestra nariz, en nuestro tracto respiratorio, secreciones que manejamos alrededor de toda la vía aérea con condiciones que tienden o que mejoran la fagocitosis y el atrapamiento de ese agente para impedir que lleguen hasta las vías más distales, y defensas de tipo celulares que permiten entonces que una vez haya activado el sistema inflamatorio podamos limitar de forma natural esta infección. Cuando todas estas condiciones se han vencido y el microorganismo logra llegar hasta los alvéolos, ocurre entonces cambios inflamatorios dentro de estos que permiten que este alvéolo deje de estar libre y se ocupe por un exudado de este tipo inflamatorio. Este es el mecanismo más frecuente de producción de neumonía, sin embargo no es el único. Tenemos la aspiración de secreciones bronquiales como otro mecanismo de microaspiraciones, la diseminación hematógena de órganos a distancia y la diseminación por contigüidad. Esto, por ejemplo, en el caso de un proceso infeccioso abdominal que puede llegar con contigüidad a la vía torácica. Un poquitico más de fisiopatología, solo lo mínimo necesario. Esta condición inflamatoria tiene, como pueden ver, una especie de sucesión que va a tener que va a producir aparte una representación que es visible en el estudio de imagen y que también está representada en la semiología que vamos a encontrar. Tenemos entonces que en los primeros 2 días de infección hay una etapa congestiva donde hay un exudado seroso y los neutrófilos comienzan a aparecer allí en el escenario. Es un estado inflamatorio precoz. Alrededor del 4.º día comienza entonces una fase de hepatización roja donde hay una sustitución de ese exudado seroso por un exudado fibrinoso y tenemos entonces múltiples células rojas actuando allí alrededor. Luego hay entonces un cambio de celular en este momento en el cual ocurre la fase de hepatización gris, pero estas fases son las fases que típicamente vamos a encontrar como consolidación del espacio aéreo, tanto de forma clínica como radiológica. Y ya alrededor de la primera semana y hasta la 4ª semana vamos a encontrar entonces cambios celulares también que van a permitir la resolución de ese parénquima pulmonar. Lo importante que entendamos de todo este proceso es que estos espacios que estaban llenos de aire ahora comienzan a estar ocupados por exudado y es esto lo que es
la condición sine qua non en la neumonía que genera todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Bien, ¿quién causa la neumonía? La neumonía entonces está causada por gérmenes que van a diferenciarse en virtud de dónde está o la connotación de ese paciente. Entonces tenemos gérmenes muy distintos para las neumonías comunitarias, diferentes a las neumonías nosocomiales y diferentes a los pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión. Entonces tenemos que el principal es el Streptococcus pneumoniae, el famoso neumococo, como la primera causa alrededor del mundo de neumonías comunitarias, seguidas de virus, gérmenes conocidos o de bacterias conocidas como atípicas, que son el Mycoplasma y la Clostridium pneumoniae, y la lista es larga y continua. Cuando tenemos agentes nosocomiales, la pseudomonas aeruginosa es la que aparece como primera en el escenario, acompañada del estafilococo de características meticilino resistentes, el Acinetobacter, gram negativos, con una lista bastante larga. Y ya en la inmunosupresión esto es un paquete realmente diferente, porque pueden haber bacterias, virus u hongos que van inclusive a cambiar su posibilidad etiológica en función del estado neto de inmunosupresión del paciente, en función de cuál es la enfermedad de base que está produciendo esa inmunosupresión. Por ejemplo, no será lo mismo la etiología de un paciente VIH a la etiología de un paciente, por ejemplo, con enfermedad renal crónica con terapia de hemodiálisis. Entonces, como para tener una idea de lo diverso que puede hacer esa etiología. A su vez, es evidente que esto va a cambiar un poco en función de otros factores. Entonces, a su vez, las enfermedades comunitarias, nosocomiales o inmunosupresoras van a modificarse en función de la edad del paciente, en función de lo que llamamos la ecología local. Entonces, no será lo mismo dentro de un hospital un área UCI que un área de hospitalización general para la posibilidad etiológica de esa neumonía nosocomial y las condiciones preexistentes de sus pacientes. Entonces, podemos observar que esta combinación con esta otra combinación que está aquí abajo genera unos cambios importantes y el inmunólogo tiene que estar muy atento y el médico también debe estar muy atento a reconocer estas variables y estas otras variables para identificar factores de riesgo en la evolución de un paciente y por supuesto también la etiología posible y poder definir una conducta adecuada de forma temprana. Bien. Para la aproximación diagnóstica de neumonía tenemos entonces herramientas útiles. Tenemos en el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, tenemos los famosos criterios de Tilson que todavía hoy tienen vigencia, y es la presencia de fiebre, tos seca, productiva, crepitantes o roncos, y un infiltrado radiológico compatible y de aparición reciente. ¿Okay? Entonces vamos a tener ese detalle por aquí. No es la única fórmula de diagnóstico de neumonía, pero resulta realmente muy útil desde el punto de vista comunitario. De la misma manera, no existe una fórmula única para el diagnóstico de neumonía nosocomial, pero la escala CEPIS ha resultado ser una escala realmente con un alto nivel pronóstico de sensibilidad para el diagnóstico de neumonía y por eso la recomendamos en esta clase. Y aquí vemos variables como la temperatura, el recuento de leucocitos, la presencia de situaciones traqueales, el índice de saturación de oxígeno de la presión arterial de oxígeno, la PAFI sobre la FiO2, y aparece nuevamente la radiografía de tórax como un elemento diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, pendiente allí con estas dos condiciones. Las manifestaciones clínicas realmente suelen ser muy inespecíficas. Ustedes se pueden ver todo lo que engloba este círculo, podrán observar que ninguna es una condición exclusiva de la neumonía. Entonces, así tenemos que lo más frecuente es que haya tos, con o sin expectoración. También es frecuente la fiebre, la disnea, que dependerá, por supuesto, de la extensión del cuadro clínico, malestar general, dolor torácico, en el caso que haya involucro de la pleura visceral, adinamia, anorexia, alteraciones del estado de conciencia y un montón de síntomas generales que también dependerán de la edad del paciente y de la condición de ese paciente.
El examen físico encontraremos entonces importantísimos los elementos semiológicos de esa neumonía. En la inspección evaluaremos si el tórax es simétrico, si hay o no evidencia de dificultad respiratoria. En general, habrá una expansibilidad disminuida en la zona afectada y ocultaremos crepitantes, en la mayoría de los casos acompañados de soplo tubárico, acompañadas o no de pectoriloquia, broncofonía, egofonía, etc. Cada percusión habrá una zona mátida o submátida, como dicen los semiólogos con gran experiencia, eh, cuando percutimos esa región del tórax. ¿Okay? Sin embargo, este examen físico debe ir acompañado de otras condiciones. No podemos simplemente ver el tórax. Necesitamos evaluar otras situaciones asociadas a este examen físico integral del paciente que nos permitirán ayudar un poco a identificar la severidad de este cuadro clínico. Hoy no hablaremos de severidad, esto es un espectro realmente bastante amplio y hay escalas de severidad para neumonía adquirida en la comunidad y para neumonías nosocomiales que nos permitirán evaluar algunas cosas, pero en este contexto les quiero comentar que la saturación de oxígeno, pues evidentemente es un marcador importantísimo asociado a todos estos elementos semiológicos, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y aquí generaremos lo que llamamos signos de gravedad rápidamente, la presencia de insuficiencia respiratoria, la presencia de shock, con necesidad de restitución de líquidos y reanimación hídrica o de vasoactivos y las alteraciones del estado de conciencia como tres criterios primordiales para establecer severidad de este cuadro neumónico que podamos tener. Los elementos diagnósticos de laboratorio, pues bueno, realmente dependiendo de lo que estemos evaluando. En general, para las neumonías comunitarias pareciese no ser una condición sine qua non el uso de marcadores de laboratorio. Para las neumonías nosocomiales es posible que tengan una utilidad inclusive mayor. Lo que quiero decir con esto es que el diagnóstico no debe ser o no debe pasar a juro por el tamiz de reactantes de laboratorio, la información clínica y, como les comentaba, la necesidad de un estudio de imagen serán los que nos harán dar la impresión diagnóstica. Sin embargo, estos marcadores de laboratorio permitirán tener un conocimiento un poco más profundo del estado inflamatorio del paciente y de la posible severidad. En una neumonía de características severas o una neumonía nosocomial, la gasometría arterial sería importante. Algunos marcadores de fase aguda pudieran estar aumentadas, como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular. La hematología nos mostrará una leucocitosis habitualmente asociada a neutrofilia. La procalcitonina, que es muy importante para, disculpen, que es muy importante para la distinción de un proceso infeccioso bacteriano, por ejemplo, ante la duda de si esto que estamos viendo es un edema agudo que no tenga nada que ver con un proceso neumónico, por ejemplo. Entonces, tiene cierta utilidad también en las neumonías de características nosocomiales. La determinación del germen a través de antígenos urinarios o anticuerpos para bacterias atípicas y estudios microbiológicos que habitualmente no suelen ser indispensables para iniciar el tratamiento empírico inicial de las neumonías comunitarias, pero que sí son imprescindibles dentro del espectro de neumonías nosocomiales. Y esto pudiéramos entonces obtener muestras de la vía aérea directa a través del esputo, si es posible conseguirlo, o a través de aspirados, técnicas aspirativas, inclusive técnicas broncoscópicas que nos permitan llegar a tomar muestras directamente del árbol bronquial. Se pueden complementar con hemocultivos y si hay derrame pleural, pues es necesario hacer el estudio bacteriológico del mismo para determinar cuál es el posible agente causal. Bien. Entonces, evidentemente, a raíz de esta clase surge la pregunta de si es suficiente el diagnóstico clínico para establecer el diagnóstico de neumonía. Es decir, si yo estoy lejos de poder hacer una radiografía o cualquier otro estudio de imagen, ¿vale la pena hacerlo o no? Si tengo la posibilidad cercana, ¿vale la pena hacerlo o no? Pues vamos a ver qué dicen los expertos. Las respuestas que puedan satisfacer la pregunta anterior son
estos cuatro tips. En general, la historia clínica y el examen físico, como comentamos hace rato, tienen una baja sensibilidad y especificidad. Tenemos situaciones particulares, por ejemplo, en niños y en ancianos, donde el examen físico puede ser no tan florido y tener ciertas manifestaciones que escapan a la esfera respiratoria y están en presencia de una neumonía. Y como les comentaba, no son específicos para enfermedad neumónica, puesto que muchísimos pacientes en diferentes contextos pueden tener tos, pueden tener fiebre, pueden tener expectoración, malestar general, disnea y no estar asociados a un proceso infeccioso neumónico. Entonces, algunos autores han señalado que sin rayos X se dificultaría los diagnósticos diferenciales y sobre todo este diagnóstico en los grupos especiales de riesgo. Tenemos entonces que a veces, eso no es un secreto, es un poco difícil ver si lo que estamos en presencia de un edema agudo, muy frecuentemente cardiogénico en un paciente que tiene una crisis hipertensiva y a veces resulta un poco complejo de hacer el diagnóstico de neumonía, si este paciente también tiene expectoración o ha tenido fiebre. Casos especiales como pacientes neumópatas crónicos en los cuales una radiografía pudiera ayudar a discernir. Es decir, hay una necesidad de poder establecer diagnóstico y diagnóstico diferencial con algunos otros eventos que pudieran prestarse a confusión desde el punto de vista clínico. Al respecto, la Sociedad Americana de Toras y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Americanas dicen que debe realizarse rayos X a todos los pacientes con sospecha clínica de neumonía y es una recomendación bastante enfática. Por supuesto, no todas las sociedades médicas alrededor del mundo tienen esta postura, pero la gran mayoría la sigue. Y dan entonces un rol que es confirmatorio, es decir, yo tengo una presunción clínica, no es que voy a pedir la rayos X como para ver qué sale, yo ya oculté a mi paciente, yo lo interrogué, la historia clínica y el examen físico me dieron una presunción diagnóstica posible de neumonía y entonces es aquí cuando hago unos rayos X para confirmar. Sin embargo, el no tenerla inmediatamente no justificaría el retraso terapéutico si yo tengo un alto índice de sospecha. Bien, entonces la rayos X es el estándar de oro actual. Y fíjense que lo coloco como actual, porque acuérdense que siempre lo digo a mis estudiantes, la medicina no es absolutamente matemática, es decir, lo que tenemos como premisa hoy no necesariamente es la premisa del futuro. Y vamos a hablar un poquito de eso adelante. Entonces, desde que se inventaron las matemáticas, 2 más 2 ha sido 4. Desde que la medicina es ciencia y tiene este carácter evolutivo, vemos que muchos paradigmas van cambiando a lo largo de la historia. Pero en este momento sigue siendo el estándar de oro recomendado por todas las sociedades. Aquí les traigo entonces, por ejemplo, imágenes típicas, son muy típicas de neumonía y ya vamos a explicar cómo es eso. La radiografía, aparte de confirmarme el diagnóstico de neumonía, como lo habíamos dicho hace unos minutos, también me permite localizar dónde está la neumonía y es aquí donde tiene un rol fundamental las dos proyecciones que habitualmente se deben pedir, que es la proyección postero-anterior, cuando el paciente puede estar de pie, y la proyección lateral. Con ellas y conociendo, por supuesto, la segmentación del pulmón, pudiéramos identificar cuál es el lóbulo, cuál es el segmento afectado. Sin embargo, si no conocemos la localización del pulmón, por lo menos a priori podemos decir si la neumonía es derecha o izquierda, si afecta de forma bilateral, si tiene un predominio superior o inferior, y esa localización realmente también suele ser útil en la discriminación inicial. Por supuesto, la extensión no será lo mismo una neumonía que comprometa solamente un segmento a una neumonía que, como esta que vemos aquí, sea bilateral. Y también es importante porque rápidamente nos puede permitir identificar alguna complicación que sea radiológicamente evidente de esta neumonía, que lo veremos un poco más adelante. Bien, ¿por qué les hablaba de que era el estándar de oro actual? Porque cada vez estamos desarrollando nuevos estándares.
Les puedo asegurar que la evolución de la recomendación de las rayos X como estudio de imagen patrón de oro, gold estándar, va seguramente en un futuro a sustituirse como un estudio de imagen, porque cada vez más está ganando un rol protagónico el ultrasonido de tórax. Esto que era un paradigma para los neumonólogos de tiempos anteriores, donde decían que el pulmón no era un órgano para hacer ultrasonido, ha venido a ser revolucionado en los últimos años y nos dicen entonces que realmente el ultrasonido en buenas manos es una herramienta extremadamente sensible para el diagnóstico de las neumonías. Y de hecho, si leen muchos consensos COVID, hablan de el diagnóstico de la alteración del parénquima pulmonar por una rayos X o por un ultrasonido prácticamente de forma indistinta. Entonces, hacia allá vamos a evolucionar. Y existen entonces patrones característicos que permiten identificar no solamente la neumonía, su localización, sino también permiten identificar las posibles complicaciones que puedan tener esta neumonía. Es una herramienta realmente sencilla, económica, que está al alcance de prácticamente cualquier emergencia hospitalaria y que ha resultado en esta época de pandemia ser un recurso incalculable. Entonces, para allá vamos a evolucionar, por supuesto, ahora no vamos a hablar de ultrasonido. Y el estudio que tiene mayor posibilidad de especificidad es la tomografía. La tomografía de tórax, por supuesto, no podemos hacer tomografía de tórax a todos los pacientes. Bajo ciertas circunstancias existe la necesidad de hacer tomografía cuando es imperioso hacer algún diagnóstico diferencial, mirar alguna complicación, queremos hacer algún procedimiento y queremos tener la localización completa de esta neumonía y algunos otros perfiles de complejidad. Por supuesto, la información que pueda dar una tomografía se pierde de vista, pero pues no es un estudio ni disponible en todos los centros ni económico. Pero su valor en neumonología, en las infecciones respiratorias, es incalculable. Bien, una pregunta muy típica. ¿La rayos X es capaz de discernir cuál es el agente causal de la neumonía? La respuesta enfática es no. ¿Okay? No se ha mostrado, y aquí lo pongo entre comillas, que existan patrones radiológicos que permitan predecir la etiología de la neumonía. La neumonía es inespecífica entonces en relación al agente causal. ¿Por qué? Porque puedo tener un mismo patrón causado por diferentes agentes etiológicos y a su vez un mismo agente etiológico me puede dar diferentes patrones. ¿Okay? Vamos entendiendo un poco esa dinámica. Sin embargo, existen ciertas condiciones que pudieran establecerse, algunas diferencias que puedan ser considerables a la hora de dar una posible etiología. Entonces, por ejemplo, la consolidación típica del espacio aéreo, que ya la vamos a ver en unos minutos, es más típica, valga la redundancia, en los pacientes que tienen una infección comunitaria, especialmente por el estreptococo neumónico. La consolidación multilobar, cuando están afectados varios lóbulos, y sobre todo de forma bilateral, es más frecuente que sea por estafilococos. Lo mismo si hay neumatoceles o cavitaciones. Y los patrones intersticiales de neumonía son más frecuentes ser vistos en virus y en las bacterias atípicas como microplasma. ¿Okay? Sin embargo, no significa que el microplasma no pudiera dar una consolidación alveolar, por ejemplo, y no significa que estafilococo sea el único que puede cavitar. Entonces, por eso es que hablamos de la condición inespecífica en relación al agente causal. ¿Okay? La demostración bacteriológica se hace necesaria entonces en aquellos pacientes en que se sospecha una neumonía por agentes no habituales, ¿ok? Comunitarias, ¿ok? Y es prácticamente indispensable hacer entonces un estudio de diagnóstico de etiológico en las neumonías que tienen un contexto nosocomial. Bien. En estos últimos minutos vamos a aprender lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida y que todavía sigo aprendiendo, y es a interpretar una radiología.
Esta lectura de la radiología de tórax pasa por la primera condición importantísima, y es que tenemos que tener una rayos X que tenga una calidad adecuada. En esta época en la cual tenemos rayos X digital, realmente es una ventaja y hay que entrenar el ojo para ver cosas que anteriormente no eran vistas en esas proyecciones de acetato que veíamos, ¿ok? Esta era de la rayos X digital nos permite apreciar con muchísimo más detalle los elementos que conforman el tórax, pero necesitamos evidentemente que esta rayos X digital sea preferiblemente trasladada directamente del programa. Es decir, esto de véame la foto que le tomé a través del celular, no es una conducta adecuada para mirar mi radiografía. Permítame, mándeme por favor directamente a mi correo desde el equipo que toma la rayos X, o mándamelo en un CD o en algún otro formato que me permita ver la imagen directamente de donde sale del equipo. ¿Okay? Lo primero que siempre tenemos que comenzar por el principio, y es que la rayos X pertenezca a la persona que estoy evaluando. Y es por eso que una rayos X, por ejemplo, como esta que está acá, por supuesto le borramos el nombre, pero una rayos X como esta que está acá, que no tiene identificación, no debe ser evaluada. Yo tengo que saber que lo que estoy mirando es el paciente que tengo al frente. Tenemos que evaluar ciertas condiciones de calidad técnica que excede por mucho esta charla, pero en la rayos X deben estar todas las estructuras óseas deben ser visibles, todas las estructuras, perdón, torácicas desde el campo óseo y los tejidos blandos deben ser visibles. Debo ver todo el tórax como ocurre aquí, desde la parte superior hasta la primera porción del abdomen, y debe tener características como la penetración adecuada, debe tener características como la angulación adecuada, o debe estar centrada, colimada, es decir, ciertas características técnicas que debo estar pendiente. Y como les digo, la proyección lateral es una proyección que complementa de forma importantísima la información que me da la proyección posterior. Existen entonces ciertos patrones radiológicos que están asociados a la neumonía. Vamos a describir los 3 patrones básicos en los cuales están de acuerdo todos los autores, ¿ok? Y son los patrones de bronconeumonía, neumonía lobar y neumonía intersticial. Ya vamos a distinguir cada uno de ellos, pero aquí vamos viendo que hay diferencias entre esta radiología, esta y esta, para poder contrastar, y que evidentemente todas ellas son neumonía. Comencemos entonces por lo más común, que es la neumonía lobar. La neumonía lobar usualmente tiene la concepción anatómica de un lóbulo o de un segmento, ¿ok? Y tiene entonces la ubicación que compete a ese lóbulo o segmento afectado. Puede ser segmentaria, un solo segmento de un lóbulo específico, lobular, o más de un lóbulo multilobar. Frecuentemente puede ser unilateral, pero también sabemos que existen neumonías multilobares donde pueden estar los 2 pulmones afectados. Este es el patrón característico que conocemos como consolidación, y en el cual podemos ver entonces broncograma aéreo. Es un patrón que respeta la anatomía del pulmón, y que se ve, como le trato de usar la mnemotecnia a mis estudiantes, como si tuviera una opacidad, ¿ok? Una nube que me permite ver que hay un cielo detrás, pero no me permite identificar todas las estructuras, ¿ok? Esto es lo que llamamos consolidación del espacio. Entonces aquí podemos, perdón, lo podíamos ver, como hay un compromiso del lóbulo inferior, disculpen, izquierdo, perdón, derecho en este caso, sorry. Tenemos aquí un compromiso de lo que pudiera ser entonces el lóbulo medio, y aquí un compromiso de lo que es el lóbulo superior izquierdo. Y fíjense cómo aquí esta consolidación del espacio aéreo me permite describir esta pequeña imagencita negrita más oscurita que se llama, o es lo que corresponde a un broncograma.
Muy bien, tenemos luego un patrón de bronconeumonía en el cual hay, lo que está involucrado son los bronquios centrales y hay un exudado alrededor de esos bronquios centrales, lo que llamamos un exudado peribronquiolar. Esto da entonces un patrón diferente y es una consolidación redondeada, parchadas, realmente la condición es como parchadas, ¿okay? Intercaladas entre áreas del pulmón que están más sanas. ¿Okay? Este patrón bronconeumónico también puede estar asociado por nódulos que son de características alveolares muy mal definidas. En este contexto, la gran mayoría de los patrones bronconeumónicos son bilaterales, eso lo hace ser difusos, y suelen ser asimétricos, es decir, un pulmón más afectado que el otro, una localización superior más afectada que la inferior o a la inversa. Aquí podemos ver otras opacidades de patrones bronconeumónicos, donde vemos entonces opacidades mal definidas que no tienen una distribución anatómica típica. ¿Okay? Vemos acá, y aquí les traigo la comparación en lo que, tanto en caricatura como en foto, de lo que pudiera ser una bronconeumonía, que es lo que les comentaba, ¿no? Los alveolares mal definidos, opacidades en parche, rodeadas de parénquima pulmonar sano, a lo que es una neumonía lobar donde todo el segmento anatómico está tomado por un patrón consolidativo que es muchísimo más denso radiológicamente hablando. Y por último tenemos la neumonía de características intersticiales. Aquí entonces tanto el intersticio peribronquiolar como el intersticio perivascular están afectados y genera una opacidad que es conocida como vidrio despulido o vidrio esmerilado, en el cual esta opacidad, esta nube tenue, borra todos los contornos de los vasos que pudiéramos ver normalmente en la radiografía. Esta densidad intersticial o esta neumonía intersticial suele ser difusa, al igual que el patrón bronconeumónico, pero aquí suele ser simétrico. ¿Okay? Y esa es una condición un poco distintiva. Y les traigo entonces, fíjense lo que es una opacidad en vidrio esmerilado, ¿okay? Y un aumento de la trama intersticial que es posible ser vista en esta radiografía. Estos son los patrones típicos de las neumonías de características atípicas. Esa connotación de típicas y atípicas ha estado en desuso. Por ahí seguramente escucharán muchos médicos que siguen usándola. No es que estén mal, pero cada vez más hay una tendencia a dejar esta diferenciación, y quienes llamamos atípicos son a los gérmenes, ¿okay? Virus, micoplasma y clamidofilia, que comienzan a tener un espectro de radiológico diferente. Y si nos ponemos a ver, pues dijimos que no íbamos a hablar de COVID. El COVID tiene ciertas características como cualquier otro virus atípico y comienza por afectación de este tipo, intersticial, vidrio esmerilado, mucho antes de producir algún otro patrón diferente. Y finalmente, las complicaciones que podemos ver en la radiografía de tórax básicamente son dos. Las dos complicaciones más temibles son el derrame pleural. Ojo, el derrame pleural asociado a neumonía debe estudiarse, el agente etiológico, debe estudiarse ese derrame para saber si tiene características de evacuar a través de una toracocentesis o de la colocación de un tubo, si este derrame es simplemente un derrame en una pierna, y tiene todas las características de hospitalización. Una neumonía comunitaria asociada a un derrame pleural debe hospitalizarse en independencia de cualquier otra cosa, ¿ok? Y tenemos otras complicaciones como lo son la cavitación. Fíjese acá que lindo se ve esta lesión cavitaria con una línea de nivel en su interior, de paredes gruesas, o aquí tenemos múltiples cavidades, ¿ok? Con una mayor con línea de nivel. Esto es entonces las complicaciones necrotizantes de una neumonía, las cuales también tienen criterios de hospitalización en independencia de cualquier otro factor. Bien, y ya, esta sí es la última lámina, les comento esto que es muy importante, y ojalá ustedes sean multiplicadores quienes tienen esta charla de esto. ¿En cuánto tiempo sana una radiografía? Esta pregunta la hago jocosamente así.
La radiografía no se enferma, el que se enferma es el paciente, entonces la radiografía no pudiera sanar. Pero es bien importante conocer cuál es el tiempo de resolución de una radiografía para evitar hacer de forma excesiva esa cantidad de estudios que estamos acostumbrados a ver. Entonces, comencemos por ver que los infiltrados radiológicos se recuperan, se sanan, se limpian de forma mucho más lenta, resuelven de forma mucho más lenta que la condición clínica del paciente. Si yo tengo la mejoría clínica precede por semanas la mejoría radiológica. También cifras nos dicen que más o menos el 50% de los pacientes tendrán una resolución alrededor de los 14 a 21 días, lo cual nos deja que el 50% restante necesitará más de 21 días para resolver y están dentro de la curva normal. ¿Okay? El lapso puede ser tan prolongado como 6 u 8 semanas. Entonces, si usted tiene un paciente que está sano, que está bien, que ya no tiene tos, que no tiene disnea, que no tiene síntomas generales, y le veo una rayos X patológica a las 3 semanas, a las 4 semanas, no tiene que repetir el antibiótico, no tiene que repetir el tratamiento, porque la que no ha sanado es la rayos X, pero su paciente hace rato está en proceso de sanar. ¿Ok? También existe entonces el hecho de que los ancianos, los pacientes comórbidos, aquellos que tuvieron neumonías asociadas a hospitalización, que evidentemente son más severas, también tienen un tiempo mayor en resolución de ese infiltrado. Entonces no es necesario que usted esté pidiendo rayos X hasta lograr la resolución del infiltrado por un lado, ni tampoco que esté poniendo tratamiento médico en un paciente estable hasta que por fin resuelva el infiltrado. Por supuesto, hay otras connotaciones que son las neumonías crónicas y recurrentes, que no vamos a hablar acá, en las cuales si el paciente sigue malo, la radiografía sigue malo, pues usted tendría que buscar etiologías no habituales de neumonías, pero esto es otro concepto diferente al que quiero que lleguemos hoy. ¿Okay? Entonces, no pidamos rayos X innecesarias, las rayos X solamente en el contexto de neumonía, si estamos sospechando de alguna complicación, extensión, mala evolución, pues allí complementamos con el seguimiento radiológico de ese paciente, ¿de acuerdo? Bien, bueno, para finalizar, pues nuevamente mi agradecimiento. Realmente hay que amar la medicina, hay que apasionarse por lo que hacemos. No somos los más importantes del mundo. No, los médicos no somos los más importantes del mundo. Pero realmente cuando amamos lo que hacemos, nos convertimos en algún momento en lo más importante para alguien, que es ayudar a guardar, a resguardar su vida. Y eso es bien satisfactorio y bien importante entender. Gracias por esta invitación y que todos estén muy bien.